Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo de verano especial 2024. Antes de empezar con los contenidos, ¿alguna pregunta que haya quedado de las semanas anteriores? Nada, seguro, absolutamente nada. ¿Todo bien? ¿Sin problemas? Para empezar, ¿se escucha bien? ¿Se ve la imagen? ¿Sí o no? Sí, profesor, sí se aprecia. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta, alguna cosa que tengan de las clases anteriores? ¿No hay nada? ¿Todo está claro entonces? ¿Seguro? Bueno, esta semana tenemos bastantes contenidos, ¿sí? Bastantes contenidos y igual que las semanas anteriores, no vamos a poder desarrollar todos, haremos todo lo posible, pero es complicado. Así que lo que no podamos desarrollar, ustedes pues tienen la responsabilidad, ¿sí? Tienen el deber moral de revisarlo y si hay alguna duda, alguna observación, tratar de resolverla o anotarla para que sea resuelta por los profesores que están en el sistema, seguro ya les han dicho, de consulta académica. ¿Ya? Hay profesores en distintos turnos que pueden resolver sus preguntas, sus dudas. Yo tengo el viernes de 3 a 5, por ejemplo, ¿ya? Si es que les interesa. O si no, pues en la siguiente clase ponerlas, ¿no? Pero eso, repito, es un deber moral de ustedes mismos, ¿ya? Entonces, si no hay nada, les voy diciendo que esta semana está cargada de contenidos. Tenemos, a ver, humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, la expansión y descubrimientos europeos, los imperios coloniales, de ahí que viene, la formación del Estado moderno, el absolutismo, el despotismo ilustrado, ¿no? Ilustración, ¿qué más viene? Independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Restauración, Imperialismo. ¿Ya? Es un montón de información que no la vamos a poder desarrollar, repito, pero sí haremos todo lo posible. Bien, entonces arrancamos. Bien, el humanismo. El humanismo es un movimiento de renovación intelectual que es impulsado por la burguesía europea entre los siglos XIV, XV y XVI. ¿Ya? El centro va a ser el norte italiano, las ciudades del norte de Italia, que son ciudades-estado, algunos son ciudades-estado independientes, son pequeños señoríos o principados o repúblicas. Por ejemplo, Florencia y Venecia son repúblicas, donde la población, los ciudadanos y tributarios eligen a sus representantes a los consejos municipales y que a su vez estos miembros del consejo municipal eligen a sus gobernantes, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque en algunos libros, estos libros de Academia Misia, confunden los términos, ¿ya? Y ponen duce igual duque. No, duce es el gobernante elegido por la población en Florencia. En Venecia se usa, como el italiano tiene muchos dialectos, en Venecia le dicen dogo, no duce, sino dogo, ¿ya? Entonces, el dogo de Venecia fue elegido y el duce de Florencia fue elegido. ¿Por quién? Por la población, por los ciudadanos, ¿no? Que tienen plenos derechos porque son oriundos del lugar, tienen propiedades y tienen educación. ¿Y pertenecen a qué? A los gremios empresariales, a los gremios, ¿no? Que son las actividades económicas de esas ciudades. ¿Ya? Entonces el humanismo se convierte en un movimiento ideológico, ¿ya? Que se expande en toda Europa
y es obviamente la base del pensamiento moderno de Occidente. Este humanismo se va a nutrir bastante de la influencia bizantina, porque conforme los turcos van avanzando y conquistando territorios bizantinos, hay una gran cantidad de migrantes, refugiados, desplazados, y los académicos, los científicos bizantinos se van a refugiar en estas ricas y prósperas ciudades del norte de Italia, sobre todo Florencia, ¿ya? Incluso van a tener protección por parte de estos ricos burgueses llamados mecenas, que son los que promueven el arte, la ciencia, la investigación. Ya, por ejemplo, muchos de estos profesores científicos bizantinos que huyen en Florencia ya van a ser acogidos, e incluso el duce Cosme Medici va a fundar una nueva universidad, la Universidad Nueva de Florencia, que incluso le va a llamar Escuela Neoplatónica, ¿no? Y ahí ¿quiénes van a ser los profes? Estos bizantinos que huyen. Ahora, una cosa que va a promover bastante el humanismo es la imprenta, ¿ya? O sea, además de las universidades y nuevos centros de educación basados en el humanismo, ¿ya? Y la riqueza de estas ciudades italianas, la imprenta, jóvenes. La imprenta ya existe desde mucho antes, es un invento chino, pero la imprenta china es, imagínense, toda la página, ¿ya? Es tallada en una plancha de bronce, ¿ya? Se hace el molde para tallar la plancha de bronce y se le pone la tinta y el papel. Ahora, por si acaso, todo ese es un sistema chino. El papel de celulosa es chino, la tinta que se usa es china, ¿ya? Ahora, eso llega a Europa a través de las redes comerciales, la ruta de la seda, la ruta de las especias. Pero la innovación que plantea Johannes Gutenberg es es el gran invento, es los tipos móviles. Gutenberg es orfebre, especialista en joyas. Entonces lo que se le ocurre es hacer cada letra independiente y luego componer en un bastidor, ¿ya? De madera unido con sogas, componer las oraciones, los párrafos y las páginas. Y después, obviamente, ponerle la tinta y presionar el papel. Imprenta viene de eso, de apretar, de presionar el papel a los tipos. Entonces, ese es el gran invento que permite producir libros en serie y bajar el precio, porque chicos, durante toda la Edad Antigua y la Edad Media, los libros se hacen a mano, son extremadamente costosos y son obviamente un objeto de lujo, un privilegio de las élites. ¿Está claro? La burguesía promueve la imprenta porque encuentra en la difusión y venta de libros un gran rubro económico empresarial. Surgirá la industria de la imprenta en Europa, que, ojo, hasta ahora es muy, muy poderosa, ¿no? Acá en el Perú, pues el Grupo del Comercio tiene una imprenta, que es, ¿no? Y el Grupo de la República tiene otra imprenta, ¿no? Y esas imprentas, por ejemplo, hacen los libros por colegio, por ejemplo. Son muy, muy poderosas y crean, ¿no? Ya las imprentas en el siglo XVIII van a ser las que van a imprimir los periódicos dentro de estas ideas de la ilustración, ¿ya? Que más adelante está en la separata. Ahora, el humanismo se centra en una serie de principios filosóficos que buscan romper con la Edad Media. El antropocentrismo, es decir, poner al hombre en el centro de la reflexión, acción y búsqueda del conocimiento humano. ¿Ya? No a Dios, sino al hombre. Pensamiento laico significa un pensamiento separado de la iglesia y la religión. ¿Está claro? Por tanto, se rechaza la escolástica, que es la forma de educación religiosa en la que se repite lo que el maestro ha dicho
y se aplica lo que el maestro, la teología y la Biblia dice. Al contrario de eso, los humanistas promueven la innovación, incluso el cuestionamiento. Uno de los grandes humanistas es un cura llamado Nicolás de Cusa, que escribe un libro cuestionando la teología y el saber teológico y a los grandes maestros, ¿no? Él dice, ¿no? La escolástica se basa en un principio, dice Nicolás de Cusa, Magister dici, el profe ha dicho. El profe ha dicho y así debe ser. Es lo que más o menos algunos de ustedes, si estuviéramos en clases presenciales, levantan su mano para decir, profe, a mí mi profe del colegio, mi profe de la academia me ha dicho que es ABC. Y tú le crees a tu profe, estás convencido de eso. Pero chicos, justamente la adolescencia y la juventud te plantea la idea de cuestionar, buscar información para un mayor conocimiento y aprendizaje. Y eso es lo que dice Nicolás de Cusa. ¿Ya? Entonces, no hay que basarnos, dice, en la docta ignorancia de los maestros, que dicen, y a veces lo dicen sin sustento. Y la gente común, ignorante, ingenua, se lo cree. Así dice San Nicolás. Y obviamente luego este filósofo, teólogo, se convertirá en San Nicolás de Cusa, ¿no? Y por eso se cuestiona la escolástica, se la rechaza y se plantean nuevos modelos educativos. Y como no hay mucho que buscar, buscan en el pasado. ¿Y qué pasado? El clásico, pues ya les dije, lo clásico, el modelo, lo griego y lo romano. Lo que normalmente llamamos lo grecolatino, ¿sí? Y surge un montón de autores. Los primeros son los del siglo XIV, ya Francesco Petrarca, que utilizará los modelos de poesía, de métrica y rima y ritmo poético clásicos para sus poemas y canciones. ¿Ya? Pero él es testigo de la peste negra, tanto Petrarca como Boccaccio. Pero la cuestión es que cuando llega la peste negra, Petrarca dice, ¿no?, que Dios los ha castigado, ¿no? O sea, no abandona lo religioso. Ojo, hay algunos libros de Academia Misia que dicen que Dante Alighieri es el primer humanista. No, Dante Alighieri usa, es cierto, la métrica, el ritmo, la forma clásica de la poesía, pero sus temas son religiosos, totalmente religiosos, ¿ya? La Divina Comedia es un libro religioso. Y en el caso de Petrarca, ya sus poemas finales a su esposa, porque su esposa, él se queda aislado, él era un burócrata, un funcionario de la corte papal en Aviñón, y él se queda ahí aislado por la peste, y no sabe qué le va a pasar a su familia, a su esposa. Y ahí dice, ¿no?, me ruego a Dios que no te pase nada, le pido a Dios que no nos siga castigando, ¿no? Porque para Petrarca la peste es un castigo de Dios. En cambio, en el mismo momento, Boccaccio en Florencia, y Petrarca se muere pues de la peste. En cambio, Boccaccio en Florencia dice que la peste es producto de la cochinada, la suciedad, el hacinamiento, que la gente no se baña, que la gente come mal, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Boccaccio ya no solo en el uso del ritmo, la métrica, las formas poéticas, ¿no?, y en el marco de referencias y autores griegos y romanos, sino también en el contenido. Boccaccio, ¿no?, le quita todo contenido religioso a la gran epidemia de la peste negra. Y la gente no se salva porque es piadosa o religiosa, se salva porque se baña, porque se salva porque deja de comer basura, deja de comer, lo dice, sí, el de Camerón es un libro bien crítico para esa época. ¿Ya? Eso es siglo XIV. Y en el siglo XV, fines del XV y comienzos del XVI, aparece una nueva oleada de grandes representantes, como el sacerdote Georg Gersen, que firma sus libros con el seudónimo Desiderio Erasmo de Rotterdam. El elogio a la locura es un libro muy divertido y crítico,
donde un extraterrestre quiere conocer la Tierra y antes de venir lee bastante los manuales de ética y buenas prácticas y costumbres ¿no? de la sociedad. Y cuando viene acá todo es todo lo contrario, ¿no? Porque si tú te basas en los manuales de buena conducta, llegas a la realidad y es todo lo contrario. Y por eso ese libro es divertidísimo. El otro grande es Tomás Moro, que era un jurista, un político, que llegó a ser primer ministro de Inglaterra, un noble, un tipo con un nivel académico impresionante, que escribió un montón de libros, y uno de ellos es un libro muy crítico, que es Utopía, que es una isla, ¿no? Y esta isla vive con los valores cristianos, pero sin religión, sin autoridades, sin leyes. ¿Ya? Es una utopía, un paraíso. Y el otro de los grandes es el italiano Niccolò Machiavelli, castellanizado como Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Tiene un montón de libros, pero el más importante y el más representativo es El Príncipe, donde hace que la información histórica sea útil para el gobierno y para la toma de decisiones, ¿ya? Ese libro, El Príncipe, será usado por los políticos de todas las épocas. Napoleón, por ejemplo, lo usó mucho. Y también por los empresarios, ¿no? El boom empresarial de los años 70, 80, 90 comenzó a usar el libro de Maquiavelo, pero también el libro de este político chino Sun Tzu, El arte de la guerra, para plantear estrategias empresariales, ¿no? Ahora, hay muchos más humanistas, ¿no? Pero ni hablar, no nos da tiempo. El Renacimiento será la aplicación de estos principios filosóficos, críticos, intelectuales del humanismo en cosas concretas, las artes plásticas, las ciencias naturales, la ingeniería, la arquitectura. Y este movimiento empieza también en Italia, en las ciudades del norte italiano, y se expande por el mundo, ¿ya? Y obviamente tiene que ver con el apoyo de los mecenas, las grandes familias burguesas. El gran ejemplo es la familia Medici en Florencia y los papas en Roma. Y a su vez, este movimiento, repito, también se beneficia de la migración de sabios y artistas bizantinos a las grandes ciudades italianas. Y Renacimiento, o Renacimiento en castellano, porque en italiano, ¿no? Ellos plantean el Rinascimento, ¿de qué? De Grecia y de Roma. Culto a la belleza física, perspectiva, naturalismo, ¿ya? Que son, pues, elementos que se ven en las obras artísticas de Grecia y Roma, integrando, ¿no? Motivos profanos, los dioses del Olimpo, los dioses, ¿no? del panteón griego o romano, y también, pues, los temas religiosos católicos, ¿no? Por eso grandes esculturas y estatuas y pinturas asociadas a lo religioso, que vienen de discurso bíblico. Y a eso la gran renovación científica, la aplicación de todos estos conocimientos a las mejoras de la ciencia y la tecnología. Y también la revalorización de la ciencia y tecnología clásica, ¿ya? Musulmana, asiática, hebrea, ¿ya? Que por los prejuicios y los dogmas religiosos no se usaban normalmente. La brújula china, el astrolabio musulmán, todo esto volverá a ser usado y será la base, pues, del avance científico, de los grandes descubrimientos y de la astronomía, por ejemplo. Ahora ahí está. Se divide siempre el Renacimiento en dos grandes etapas, ¿no? 480, que es el siglo XV, que tiene su centro en Florencia, ¿ya? Y grandes autores florentinos, ¿sí? Y grandes obras desarrolladas en Florencia. Y el Cinquecento, siglo XVI, sobre todo en Roma. En Roma. ¿Por qué en Roma? Porque los papas asumen la tarea del mecenazgo, ¿no? Y ahí vemos algunas de las grandes obras y de sus grandes representantes. Donatello, que es un gran escultor, ya que hace el David en bronce. Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Obviamente no nos da tiempo ni espacio para mostrar todas estas grandes obras.
Y a fines del siglo XV, comienzo del XVI, la gran competencia entre estos super mega genios, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bonarotti. Y el tercero, Raffaello Sanzio. ¿Ya? Genios, pero de genios, ¿ah? Arquitectos, ingenieros, diseñadores, pintores, escultores, ¿ya? Por eso se creó, por ejemplo, para Leonardo da Vinci, un término, un neologismo llamado polímata. ¿Qué significa? Que sabía de todo, hacía de todo. Desde medicina hasta diseño de vestidos, diseño de ropa, diseño de armamento. Eso sí, eran polímatas. ¿Ya? Y pintan lo que el, el, el que los contrata quiere, ¿no? Entonces, si es la iglesia, entonces a Leonardo da Vinci lo contrata la iglesia de Santa María para hacer esta pintura, La Última Cena, ¿no? Que es perfecta. Ahora, hay distintas formas de pintura, ¿no? Lienzo es tela. La otra es la Gioconda, que es una tabla, que es un cuadro hecho en una tabla. Y La Última Cena es un fresco. ¿Qué es un fresco? En la pared. Cuando el yeso del estuco está mojado, se pinta para que el color se fije en el yeso y ya no se salga. ¿Ya? Entonces, La Última Cena es un fresco, la Gioconda es una pintura sobre tabla. Ahora, la Escuela de Atenas también es un fresco. Y ahí están todos los sabios de la antigüedad, griegos, romanos, musulmanes, hebreos, ¿ya? Que son la base de esta sabiduría, de esta ciencia. Incluso en el centro está Platón y Aristóteles, y aquí está, ya, acá está la señora Hipatia de Alejandría, que fue la última directora del Museum o Escuela de Alejandría, que fue cerrada cuando el emperador Teodosio el Grande dio el edicto de Tesalónica, imponiendo el cristianismo como la religión única del Imperio Romano. Y eso cerró esta escuela porque se consideraba que los saberes clásicos eran paganos. Ahora los cristianos fanáticos saquearon, quemaron esta gran biblioteca y centro de investigación que era el Harvard de esa época, ¿ya? Mataron a los profes y a Hipatia la mataron degollándola, ¿ya? Si quieren saber cómo es eso, busquen en internet qué significa degollamiento. Ahora, en el siglo XVI, el gran lugar de expansión del Renacimiento será Roma, a través de ¿sí? La degollaron y la desollaron. Y ahora busca qué significa, María Gabriela, qué significa desollar. ¿Ya? El debate es si primero la desollaron viva y luego le cortaron la garganta. ¿Qué significa desollar? Nada. Ya. No, a Hipatia de Alejandría hay un debate si primero la degollaron o primero la desollaron. Desollaron no significa degollar. Degollar es una cosa, desollar es otra cosa. Nada, no busquen, no saben, no. Busquen, pues ahí tienen su Google, San Google. Así es, muy bien, Jorge. Le quitaron la piel viva. Hay una versión que dice que a Hipatia le quitan la piel viva, estando viva. Y otra versión que dice que primero le cortan el cuello y le quitan la piel. ¿Ya? Una cosa es degollar, cortar el cuello, y otra cosa es desollar, quitarle la piel viva. Son unas condenas muy brutales que hicieron los fanáticos religiosos. Eso lo ordenó un obispo, ¿ya? Cirilo, que ahora es considerado santo de la iglesia, San Cirilo. ¿Ya? La historia es recontra cruel. Bien,
Acá están otras obras grandes, el David, Miguel Ángel Bonarotti, ¿ya? El David, esta es una escultura que está en Florencia, en la Galería Uffizi, y las otras grandes esculturas como ¿no? Como la Piedad y el Moisés están en el Vaticano, en Roma, igual que ese gran fresco mural que es el techo de la Capilla Sistina en Roma. Madonna son la Virgen, ¿ya? Madonna significa señora, significa mamá. Ese es el término que se usa en italiano para las mamás. Bien. Ahora, ¿cómo se relaciona Renacimiento con Reforma? Simple. Desde la Edad Media, la Iglesia mete miedo a las actividades económicas que se desarrollan en las ciudades, sobre todo a partir del siglo XIII, ¿no? Si se acuerdan, hay una cosa que se llama resurgimiento comercial, resurgimiento urbano comercial, que da lugar a que se formen las nuevas ciudades llamadas burgos, que están unidas a las redes de comercio, como las rutas de la seda o las especias, ¿ya? Y en estas ciudades surge la burguesía, que tiene una forma de vida que es cuestionada y considerada pecaminosa por la Iglesia. Y la Iglesia a esta forma de vida la convierte en pecados capitales. De ahí sale el término capitalismo, ¿ya? Entonces, los burgueses, para evitar estos ataques de la Iglesia, hacen muchas obras religiosas. Sus ciudades tendrán grandes iglesias llenas de reliquias de los santos y de arte religioso. De esa manera, los vendedores o compradores que iban a esas ciudades no se sentirían tan pecadores. Eso significó también la competencia de las ciudades burguesas por tener las más importantes y grandes iglesias y obras y arte religioso. La primera ciudad que empezó con eso fue Venecia, que hizo la enorme catedral de San Marcos llena de adornos, y en el centro están los huesos del apóstol Marcos. La competencia será Génova. Génova hace la primera iglesia de estilo gótico de la Edad Media. La competencia en Milán. Milán hace la iglesia de estilo gótico más grande de Europa. Y la siguiente entrada en competencia es Florencia. Florencia es una iglesia enorme, pero justo viene la peste negra y no termina en el techo ni la cúpula. ¿Ya? El techo y la cúpula la va a terminar la burguesía florentina cuando eligen como gobernantes de Florencia a la familia Medici. Juan de Medici se convierte en duque de Florencia con el ofrecimiento de que en su gobierno se va a terminar de hacer el techo y la cúpula. Juan de Medici empieza con esas obras y las continúa su hijo Cosme, que también es duque, elegido duque. Pero ¿cómo lo hacen tan rápido? Utilizando las técnicas de lo que llamaríamos Renacimiento. Filippo Brunelleschi es un genio que redescubre el uso y las técnicas arquitectónicas de Roma. Lo que ahora usamos normalmente es ladrillo, cemento, fierro. Y con esa técnica se hace más rápido y con mejor calidad las estructuras arquitectónicas que lo que se hacía solo con piedra, que es lo que era la Edad Media, ¿no? O sea, el estilo románico, el estilo gótico era solo piedra sobrepuesta. En cambio, el estilo que, ¿no? que rescata Brunelleschi le permite hacer el techo, ¿ya? Con esta técnica y la cúpula, ladrillo, cemento, fierro, de manera más rápida y eficiente y duradera. Genial. Y gracias a eso todo el mundo hasta ahora construye, han visto seguro sus casas con esa técnica de ladrillo, cemento y fierro. ¿Ya? Ahora, hay una quinta ciudad que entra en la competencia. ¿Cuál es? Roma. Roma también entra en la competencia. Y son los papas Julio II y luego León X los que plantean reconstruir la ciudad y hacer una iglesia, la iglesia más grande de la cristiandad, con las mejores y mayores reliquias y arte religioso.
para que la gente vaya a vender y comprar a Roma sin sentirse pecadora, sin sentirse culpable. Y también, obviamente, parte de lo que compras o vendas lo entregues como limosna o diezmo a la iglesia. Por eso las iglesias se ponen, se ordenan, se ponen bonitas, ¿ya? Y los papas, Julio II primero y luego el León X, pues no escatiman gastos para contratar los mayores y mejores arquitectos, diseñadores y artistas para su iglesia. ¿Ya? Contratan para hacer la nueva Basílica de San Pedro, contratan a Rafael Sanzio, contratan a Miguel Ángel Bonarotti, a Donato Bramante y a otros muchos más. ¿Ya? Pero como la iglesia necesita mucho dinero para eso, Julio II se gasta un platal en eso. Y luego León X ya no tiene recursos y pide préstamo. Ojo, León X es hijo del duque de Florencia, Lorenzo Medici. Y le pide plata a su viejo, al banco de su viejo. Lorenzo Medici es banquero. Y su papá no le da el dinero. ¿Ya? ¿Y qué se le ocurre a este pata? A este papa. Las indulgencias. Vender el perdón. Y esa campaña empieza en 1515 y es duramente cuestionada por muchos curas. Pero solo a este señor, Martín Lutero, se le ocurre hacer público el cuestionamiento, poniendo sus ideas, resumidas en 95 tesis o sentencias, ya en un papelote que agarra un clavo y lo pone en la puerta de su parroquia. Y Lutero no es cualquier cura, es un cura humanista. Este pata estudió un montón, tiene 3 doctorados, 20 años de su vida se lo pasó estudiando. ¿Ya? Estudió Derecho, luego Filosofía y luego Teología. El tipo es un genio, ¿ya? Un intelectual de altísimo nivel, pero también es un fanático cristiano, ¿ya? Ojo, antes también había cuestionamientos a la corrupción de la iglesia, porque los cargos se vendían. La iglesia, lamentablemente, después de las cruzadas, una consecuencia de las cruzadas es el debilitamiento y la pérdida de prestigio de la iglesia. Y algunos curas, como Wycliffe en Inglaterra o Hus en Bohemia ahora es parte de la República Checa, exigían reformas, incluso le decían a sus reyes que haya una iglesia cristiana en cada reino y no haya papado. ¿Ya? Los papas que se habían peleado y dividido lo que terminaron haciendo es unirse en el Concilio de Constanza para evitar que la iglesia desaparezca. Ahora, pero igual siguió siendo una iglesia muy corrupta, los cargos se vendían y se compraban. Ya la mayoría obispos, arzobispos, cardenales e incluso el papa no eran curas de carrera, habían comprado los cargos. ¿Ya? Mucha corrupción se coimeaba para comprar los cargos, para que los nombren. Pero no eran curas de carrera, no habían estudiado para ser curas, pero tenían el cargo. ¿Ya? Eso era extremadamente corrupto. Y Lutero aprovecha para sacarle la mugre a la iglesia, primero con el ataque a las indulgencias y luego el ataque a la jerarquía y a la misma existencia de la Iglesia Universal y el papado. ¿Ya? Y este movimiento tendrá apoyo de la nobleza y de la burguesía. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un montón de negocios, un montón de empresas, colegios, universidades, haciendas, bancos, tiene todo y no paga impuestos. Y ojo, eso se ha mantenido en muchos países católicos. En el Perú, las instituciones ligadas a la Iglesia Católica no pagan impuesto a la renta ni pagan IGB. Y hay un montón de universidades y colegios pitucos, ¿ya? Que cobran un montón, pero no pagan impuestos al Estado peruano o pagan muy poquito. ¿Ya? Entonces, si San Marcos vende algo, paga el IGB. Si San Marcos tiene utilidades, paga impuesto a la renta. Pero la otra universidad que está en la avenida universitaria no paga el IGB ni paga impuesto a la renta, por si acaso.
Entonces, los nobles y la burguesía apoyan a Lutero. La iglesia le pide que se retracte, pero él no quiere retractarse. Y las ideas principales de las 95 tesis, Lutero las va a ampliar. Y ojo, los alumnos de Lutero van a usar la imprenta para difundir las 95 tesis como un volante, primero en alemán y luego traducido a todos los idiomas de Europa. ¿Ya? En un mes, las 95 tesis las leían en alemán en toda Alemania. Y a los 6 meses estaban traducidas a todos los idiomas europeos, provocando un movimiento generalizado de cuestionamiento de la iglesia. La fe es la única fuente de salvación, no las indulgencias, no las obras, no las donaciones, solo la fe te salvará. Y la fe según los preceptos que están en la Biblia, no en la teología ni en las bulas que dan los papas, las leyes de los papas. No se admiten jerarquías eclesiásticas, eso no está en la Biblia, eso es un invento para enriquecerse y tener mucho poder por parte de la iglesia. También se rechaza el culto a la Virgen y a las imágenes. En la Biblia no aparece eso. ¿Ya? Y en la Biblia solo aparecen 2 sacramentos: el bautismo por agua y la comunión en 2 especias, vino y pan. Y también los curas son los que imponen el celibato. ¿Por qué imponen el celibato? Porque en la Edad Media, cuando una persona rica hacía donaciones, las donaba al cura, y si el cura tenía hijos, hacía herencia a esos hijos. Entonces, al prohibir que se casen, al imponer el celibato, ¿ya? Y todos los donativos pasan a la iglesia. Ese era el objetivo del celibato, chicos. ¿Ya? Ahora, a Lutero lo obligan, incluso el mismo emperador Carlos V lo obliga a que se retracte y no se retracta. ¿Ya? Y habrá una ruptura y empezarán las guerras de religión. Al final, ¿ya? Los protestantes en la primera etapa de la guerra de religión ganan y Carlos V tiene que firmar la paz de Augsburgo y permitir que cada príncipe del enorme imperio alemán decida qué religión tener. Años después, el hijo de Carlos V, Felipe II, reanudará las guerras de religión al tratar de reimponer, ¿no?, el catolicismo en sus reinos y la Inquisición. ¿Ya? Ahí generó, ¿ya?, la segunda etapa de las guerras de religión, que ya fue más brutal. Ahora, las ideas de Lutero se expanden por Europa, provocando movimientos muy fuertes, ¿no?, que pueden ver en este mapa. Los movimientos más fuertes llegaron a Francia, pero el gobierno francés reprime brutalmente, masacran a los protestantes y muchos de ellos huyen a Suiza, liderados por Jean Calvin o Juan Calvino. Y en Suiza estos se van a comenzar a llamar cristianos evangélicos, porque solo usan la Biblia. Crean una nueva doctrina separada del luteranismo llamada calvinismo, e incluso logran gobernar la ciudad de Ginebra. Ginebra es una ciudad-estado que tiene un sistema republicano. Incluso Calvino ¿no?, se convierte en el gobernante de Ginebra, y Ginebra se convierte en la primera ciudad que se dedica a formar pastores para difundir la palabra de Cristo en función de las ideas protestantes que se ciñen a este libro que Calvino escribió, La institución de la religión cristiana. Ahora, en Inglaterra también hay un movimiento que es aprovechado por el rey Enrique VIII cuando quiere divorciarse de Catalina de Aragón, la princesa de Inglaterra o reina de Inglaterra. ¿Por qué quiere divorciarse? Porque él quiere tener un hijo sí o sí, para que haya una sucesión monárquica sin problemas, ¿ya? Pero su esposa, que es mayor que él, ¿no?, han tenido 2 hijas y ya no puede tener más hijos. Así que él quiere divorciarse para tener otra esposa y tener un hijo varón. Ahora, el divorcio existe, pero el único que lo autoriza es el Papa en Roma, ¿ya? Y el Papa rechaza el divorcio.
Así que Enrique VIII aprovecha y mata a varios pájaros de un solo tiro. Con el acta de supremacía, él se convierte en dueño de las propiedades y jefe de la iglesia cristiana en los territorios de Inglaterra, ¿ya? Y él mismo prueba su divorcio. Ahí viene lo de Tomás Moro. Tomás Moro era el primer ministro y rechaza firmar el acta de supremacía. Y Enrique VIII lo manda a meter preso, lo juzgan por traición, lo torturan y luego lo decapitan. Tomás Moro, a pesar de haber sido un hombre casado, se casó 2 veces y tuvo como 6, 7 hijos. Tomás Moro primero fue considerado mártir de la iglesia, luego beatificado y ahora es santo de la iglesia católica, Santo Tomás Moro. ¿Ya? Ahora, la reforma dividió la iglesia y generó un nuevo movimiento de intolerancia religiosa, porque estos nuevos cristianos evangélicos, sobre todo los luteranos, y en especial los calvinistas, son extremadamente fanáticos, ¿ya? Y la Iglesia Católica tiene que responder a través de la contrarreforma, que es un proceso de reorganización de la Iglesia, movimiento de autocorrección y renovación. Lo primero que hicieron es prohibir la venta de cargos. Ya no van a vender más los cargos eclesiásticos. Si quieres ser obispo, tienes que ser cura. Si quieres ser cardenal, tienes que ser cura y pasar por todos los cargos correspondientes. Lo mismo que para el Papa. ¿Ya? Quien impulsó esto fue el Papa Paulo III, ¿ya? A través del Concilio de Trento, que duró muchos años, y en ese lugar, Trento es una ciudad del norte de Italia, ¿ya? En esa ciudad, los líderes católicos no hicieron este movimiento de mejora, reforma, corrección de sus normas, ya hicieron reglamentos muy fuertes para mantener su doctrina católica. Reafirmaron algunas cosas, como los 7 sacramentos, el culto a las imágenes y a la Virgen y los santos. Hicieron el Index, que es un libro donde aparece, Index significa relación. Es un libro donde aparecen todos los libros prohibidos, temas, autores, que un cristiano no debe leer, porque te llevan a la herejía. Y este libro lo usaban los comisarios de la Inquisición en los puertos, ¿no? Entonces, cada vez que una persona llegaba, abría su maleta y si había libros, comenzaban a chequear si esos libros, autores, títulos, temas, eran o no prohibidos. Si estaban prohibidos, te los decomisaban y hacían un acta, ¿ya? Y esos libros los mandaban a la sede del tribunal más cercano, ¿no? Si llegabas al Callao, la sede era Lima, del Tribunal de la Inquisición. Ahora, los jesuitas son una orden religiosa muy fanática, formada en España por soldados, ¿ya? ¿Quién la creó? El capitán, que era un noble vasco, Íñigo López de Recalde. Íñigo es el vasco, que se llama Ignacio, ¿ya? Y esta orden se creó para educar a las élites, ¿ya? Y hacer actividades misioneras. Fueron misioneros en Asia, en los territorios musulmanes y en América. Pero sobre todo su principal chamba es la educación de las élites. ¿Ya? Los colegios pitucos, universidades pitucas de todos los países católicos eran manejadas por los jesuitas. Bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro? ¿No hay dudas? ¿Seguro? Aunque sea un pulgar, aunque sea uno, ¿no? Creo que ya no hay nadie. Pero todavía no hablamos de eso, Ángelo. Recién vamos a hablar de eso. El capitalismo en su fase mercantil, ojo, empieza en la Edad Media, solo que tiene una expansión global gracias a lo que estás viendo ahorita en pantalla. ¿Ya? La conquista de América y la llegada de gran cantidad de plata y oro americano generan una enorme inflación en Europa y un incremento alucinante de los precios.
¿Por qué? Porque las empresas europeas quieren vender los productos, europeas y asiáticas, quieren venderlo en América. Porque en América está la plata, está el oro. Y la llegada de oro y plata a Europa y a China generan una crisis. En plenas guerras de religión, los precios se elevan porque los productos se van a América. Y a su vez, llega tanto oro y tanta plata que el valor adquisitivo se cae. Hay una devaluación y una inflación alucinante en Europa y en Asia. ¿Ya? Y eso se une a las guerras de religión. Así que las guerras de religión también, ¿no?, demuestran ese malestar por la llegada de la plata americana. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora sí, ¿te respondió o no te respondí, Ángelo? Por si acaso, el capitalismo de fase mercantil empieza siglo XIII. No es que hay libre oferta y demanda. En el siglo XIII, conforme se abren las rutas de las y las especias, las ciudades burguesas se unen en ligas. Habrá la Liga Hanseática, que controla el comercio en el mar Báltico y el mar del Norte, ¿ya?, con sedes en ciudades como Amberes, Rotterdam, Hamburgo. Y luego está la Liga Italiana, o la Liga del Mediterráneo, que tenían alianzas y tenían pleitos. Y al final de esos se formaron dos grandes ligas. Una es la Liga Veneciana y la otra es la Liga Genovesa. ¿Ya? No es que había libre oferta y demanda. Eso de la libre oferta y demanda recién surgió en el siglo XVIII como una propuesta filosófica, política, y el primer imperio en declarar la apertura de puertos y libre comercio fue el Imperio Español, por si acaso. No fueron los ingleses, fueron los españoles. ¿Ya? Si bien es cierto, son los filósofos ingleses los primeros en proponer el libre comercio, como Adam Smith. Adam Smith no es economista, Adam Smith es filósofo, por si acaso. ¿No? Son los españoles los primeros en abrir sus puertos porque se dan cuenta de que al abrir los puertos hay más comercio y más gente pagando impuestos y más ingresos al imperio. Por eso los españoles abren el libre comercio, abren los puertos para el libre comercio. Y los ingleses exigen al resto, a todo el mundo, menos a ellos, que se abran los puertos. ¿Por qué exigen eso los ingleses? Para vender sus productos textiles. Eso está en la primera revolución industrial, que está más adelante. ¿Ya? Bien. ¿Por qué expansión europea? Jóvenes, en Oriente, Asia, en esa época le decían las Indias, ¿ya?, está la gran producción industrial. Papel, tinta, vajillas, estos objetos de precisión, brújulas, astrolabios, sectantes, los lentes, los anteojos, lupas. Todo eso, ¿dónde se produce? En Asia. Y encima las especias, que las especies sirven como insumos industriales, ¿no? Aunque aquí en el Perú digo especias y todo el mundo piensa comida, condimento, comida. Chocherita. Las especias también se usan como insumo industrial para la preservación de la carne, hacer embutidos, ¿ya? Porque no hay frigider en esa época, ahora tenemos frigider. En esa época todo se hacía a través de este sistema de embutidos o conservas, usando las especias, ¿ya? Pero las especias también sirven como medicinas, o para teñir, o para la peletería, es decir, la industria del cuero, ¿ya?, o para las tintas, o los cosméticos, perfumes. Entonces, para todo eso son las especies, ¿está claro? Entonces, todo eso se produce en Asia. Y cuando los turcos toman Constantinopla, se bloqueó todo. Listo. Por eso se desesperan buscando nuevas rutas. Ahora, el término de beneficio ibérico tiene que ver que España y Portugal, los reinos ibéricos, ¿no?, sobre todo Castilla y Portugal, ya tienen posesiones en África y tienen flotas de barcos pesqueros en muchas zonas del Atlántico. Ya tienen una experiencia previa, ¿ya? Los portugueses colonizaron las Azores,
los españoles colonizaron las Canarias y tienen, ¿no?, posesiones en distintas partes de África, lo que le permite a los portugueses navegar hasta la India y hasta Japón. Y a los españoles llegar sin ningún problema a las Islas Canarias y seguir algunas rutas, Colón las plantea, para llegar hasta... Ojo, Colón se muere pensando que ha llegado al extremo de Asia, ¿no? Ahora, Renacimiento, pues, se rescata tecnología, ¿ya? Se rescata y se aplica la tecnología para algo concreto, la navegación y los descubrimientos geográficos. Los portugueses lo hacen desde la Escuela Náutica de Sagres, para luego formar un gran imperio colonial. Y los españoles tienen suerte, porque Colón tiene un buen proyecto, nadie le hizo caso, los únicos que le hicieron caso son la reina de Castilla y funcionarios del reino de Castilla, que financian su expedición. Y eso le permite formar un gran imperio colonial a los españoles. ¿Ya? Ahora, consecuencias de todo este proceso. Bueno, antes de las consecuencias. Años después, Hernando do Magalhães, era portugués, se castellaniza como Hernando de Magallanes, tiene el proyecto de circunnavegar el planeta. ¿Ya? Y ese proyecto será aprobado por España, sale en la flota, y después de casi 3 años solo regresa un barco. Y el que sobrevivió, el único jefe que sobrevivió fue el capitán Elcano, que era el segundo a cargo. De más de 250 hombres, solo regresaron 20. Fue terrible. El mismo Magallanes muere en combate con los nativos de una isla en Filipinas. Ahora, esta circunnavegación permite a los españoles expandirse y tener control colonial en un montón de territorios, ¿sí? En América, en África y en Asia. Con eso, ¿sí?, se consolida el capitalismo, el modelo atlántico y el mercantilismo a nivel mundial. ¿Está claro? A esto le llaman ya la fase mercantilista del capitalismo a nivel mundial. Incluso muchos autores le llaman la primera globalización. Ayer estudiante había un libro que salió y que nos hacían leer, aquí lo tengo, estaba repasando para esta clase, de Eric Wolf, un alemán, un antropólogo alemán que habla de la primera globalización del mundo, que es esta. ¿Ya? Consecuencias: la burguesía comercial se consolida como la clase dominante en el mundo, se produce un gran mestizaje cultural, ¿ya? Y la crisis demográfica en América, porque se muere, como ya les dije en la sesión anterior, se muere el 90% de la población originaria de América como producto de la expansión de las grandes, ¿no?, de las enfermedades que los europeos tenían ya controladas. ¿No? Viruela, sarampión, influenza. A nivel cultural, hablamos castellano y la mayoría, ¿no?, somos cristianos católicos. Se forman estos enormes imperios, de los cuales nos demoró un montón de tiempo liberarnos en las guerras de independencia. Y ahora, pues, nuestra comida, ¿no? Yo voy a almorzar arroz con hígado encebollado, que es, aunque no lo crean, es un plato popular en España. Aquí nosotros pensamos que no es un plato de origen español. Y con papas fritas, ellos lo hacen, el hígado encebollado con papas fritas. Nosotros le metemos arroz. Encima le metemos arroz todavía. Bien. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Los estados modernos.
¿Ya? Acá se está abreviando recontra, porque los estados modernos comienzan a construirse, a formarse siglo XIV, siglo XV, XVI, como monarquías autoritarias, ¿ya? Que son las que le quitan a la iglesia y a los nobles esos derechos que tenían durante la Edad Media. ¿Qué derechos? A tener sus propios ejércitos, a tener sus propias monedas, a tener sus propios poderes judiciales, a tener sus propios impuestos, ¿ya? Eso se lo quitan para consolidar un Estado fuerte, ¿ya? Con un ejército unificado, con un sistema tributario unificado. A eso se le llama monarquías autoritarias. Pero a raíz de las guerras de la Reforma y las guerras de religión, en el siglo XVI, ya muchos teólogos, muchos políticos se dan cuenta de que el gobierno no puede, ¿no?, depender de la relación de la iglesia, porque todo el mundo le está atacando a la iglesia. Entonces surge un nuevo modelo de pensamiento político que se llamará absolutismo, ¿ya? Donde el rey concentra todo el poder político, económico, militar, religioso, porque gobierna por derecho divino. Eso es providencialismo, ¿ya? Y los reyes aprovechan la ruina de la nobleza feudal para fortalecer ese poder, ¿ya? Sometiendo a la nobleza, expandiendo una burocracia que dependa del rey y teniendo un ejército permanente que sea dependiente del rey. O sea, se centraliza las decisiones políticas desde una capital, de una corte. Madrid, Londres, París, Berlín, Moscú, Viena, Lisboa, se convierten en esas sedes de poder centralizado, donde se define todo. Providencialismo, ya lo dije, estos gobiernan por derecho divino, no por elección, no por acuerdos y no porque a la iglesia se le ocurre, sino porque Dios lo ha definido de esa manera. Y por tanto, si tú te enfrentas al rey, ya ahí no solo eres un subversivo, un rebelde, un traidor, sino también eres un hereje. ¿Ya? Muy inteligente esta postura. Esto comienza a discutirse por teólogos españoles y franceses, y el primero en plantear esta idea del rey posee origen divino es el cura Jacques Bousset en Francia. Y en plenas guerras de religión en Inglaterra, Thomas Hobbes plantea esta idea. Leviatán es el monstruo que todo lo ve, todo lo sabe. Pues, es decir, un Estado fuerte, un monarca fuerte, ¿ya? Que meta presión, que meta miedo, ¿ya? De esta manera se van a ir formando nuevas monarquías. La española, que del autoritarismo de Carlos V y Felipe II va a ir formando un modelo cada vez más fuerte, más poderoso y centralizado, ¿no? Con Felipe II en adelante, que consolida su poder en la batalla de Lepanto, donde frena la expansión turca, pero pierde la guerra con Inglaterra, ¿no?, donde su enorme armada invencible será derrotada por la armada inglesa. Y la otra será la monarquía francesa, que en el siglo XVII consolida el modelo absolutista con Luis XIII y Luis XIV, pero este modelo absolutista ustedes saben que entra en crisis en el siglo XVIII. ¿Ya? ¿Por qué? Ilustración, señores. Ahora, este movimiento intelectual y filosófico que surge en Francia, que cuestiona, que plantea reformas para superar el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Es ese orden social y político, ideológico que mantiene las diferencias de los estamentos, los privilegios de la nobleza y el clero. ¿Y el pueblo que tiene? Obligaciones nada más. El tercer estado, plebe, pueblo, solo tiene obligaciones, no tiene derechos.
¿ya? Ahora, los que plantearon esto primero como antecedente de todo este movimiento serán los ingleses. Las guerras de religión en Europa terminan en 1648, pero en Inglaterra duran 40 años más. Y estas guerras terminan con el triunfo de los liberales, ¿no? El movimiento liberal en Inglaterra triunfa y crea un Estado basado en, ¿no?, en varias ideas que vienen de Grecia, de Roma y del humanismo. División de poderes, autonomía de los jueces, la idea de una igualdad jurídica y tributaria, y un modelo educativo nuevo. Y muchas de estas ideas están en los escritos de John Locke. Y al mismo tiempo, promover, como dice Locke, la educación y la ciencia. ¿Ya? Sin este movimiento liberal, chicos, no habría Newton, no habría Isaac Newton. ¿Ya? Que si ganaban los conservadores evangélicos o católicos en Inglaterra, a Newton le hubiera quemado la Inquisición, sea la Inquisición católica o la evangélica. Porque, repito, estos evangélicos, estos protestantes también eran fanáticos religiosos. No crean que exigir libertad religiosa para ellos era libertad religiosa para todos. No, nada que ver. Era libertad religiosa para ellos, pero cuando ellos tomaron el poder, ya, todos son cristianos y punto. ¿Ya? Y mataban a los otros, por si acaso, utilizando los mismos modelos de la Inquisición. Entonces, la Ilustración que surge en Francia, ¿no?, plantea una serie de principios. Ahí están las propuestas liberales. División de los poderes del Estado, ¿sí?, una oposición a los privilegios del clero y la nobleza, un Estado laico, es decir, separado de la Iglesia y la religión, libre cambio, apertura económica, apertura de puertos y la tolerancia religiosa. Estas características son fáciles de entender, ¿no? Liberalismo, libertad de opinión, libertad religiosa, que es la teoría del buen salvaje. Esta teoría la propuso Jean-Jacques Rousseau. Este filósofo y abogado francés decía que los niños nacen inocentes, que todos los prejuicios, fanatismo, discriminación y racismo son producto de una mala educación, una mala interacción social. Y para eso él propone seguir el ejemplo inglés, que fue creado por John Locke en un colegio en la zona de Lancaster, Inglaterra. Un colegio internado donde niños de todos los sectores sociales, nobles, plebeyos, vayan a estudiar, y todos como iguales, sin privilegios. El modelo lancasteriano le llaman. Los niños aislados de los privilegios o los estamentos o los beneficios que tiene su origen económico-social. Ustedes han visto un colegio de ese tipo en la saga de Harry Potter. ¿Cómo se llama el colegio de Harry Potter? Donde niños nobles, ¿no?, Hogwarts, ¿no?, y niños moguls, y pobres, ricos, todos están ahí. Ese es el modelo lancasteriano, ¿ya? Y Rousseau propone eso. Y le hacen caso, ¿ah? Porque la Ilustración se aplica en los países europeos que tienen monarquías absolutistas, se aplica a través de una cosa que le llamaron despotismo ilustrado, ¿ya? Ahora, primacía de la razón, está claro, ¿no? No teología, no fe, la razón, y toda investigación científica tiene que dar conocimientos útiles para ser aplicados. Espíritu crítico, nada, o sea, se cuestiona todo, nada puede ser puro, todo tiene que ser cuestionado. Y al mismo tiempo creen en que la ciencia, la tecnología nos va a llevar a algo mejor y progreso. Acá están los principales representantes. El conde Montesquieu escribió un libro, si alguien va a derecho, van a leer este libro, porque este libro es la base de la teoría de la división de poderes del Estado. Jean-Jacques Rousseau escribió un montón de libros,
Uno de ellos se llama El Contrato Social, que es el libro más radical de este movimiento, que es la base para la Revolución Francesa. Todos los jacobinos tenían ese libro como un manual. Los más radicales patriotas norteamericanos también, los más radicales patriotas latinoamericanos también. A ver, María Fernanda, modelo lancasteriano se llama. Colegio de modelo lancasteriano. ¿Ya? ¿No has escuchado eso? Acá en Lima hay pocos internados. Y ojo, el mejor colegio de Lima, el mejor colegio del Perú es un colegio internado que tiene ese modelo. ¿Cuál es el mejor colegio del Perú? ¿Mm? Nada. El COAR, pues, el Colegio Presidente de la República, que está en Huampaní. Ese colegio se lo lleva de encuentro al Humboldt, al Markham, al Roosevelt. ¿No sabían? Ya. Voltaire. Este es su seudónimo, ¿eh? Este es un seudónimo. Montesquieu sí es su apellido, porque él es Charles de Saint-Condan, conde de Montesquieu. Rousseau también, Jean-Jacques Rousseau. Este señor se llama François-Marie Harot y su seudónimo era Voltaire, ¿ya? Porque escribía cosas medias satíricas, muy críticas, medio pornográficas incluso. El libro El Cándido es un libro interesante, es un libro breve, corto, que te ayuda a entender esta idea de que el hombre, ¿no?, puede superar estos miedos y dogmas. François Quesnay escribe este texto, que es la base de la teoría de la fisiocracia económica, ¿ya? Y aquí tenemos a otros más. Adam Smith, que ya lo mencioné, no es economista, y nunca dijo laissez-faire, laissez-passer. Esa frase surgió en la Revolución, ahorita le explicamos eso. Y Denis Diderot y Jean d'Alembert, que son los que van a editar la enciclopedia, que va a tener apoyo del gobierno francés, ¿ya? Van a quitarle la censura inquisitorial. Y la enciclopedia sintetiza todo el pensamiento, avance científico y productivo de ciencia y tecnología que había hasta ese momento, ¿no? Muchos países van a imitar este movimiento. En Madrid, el gobierno apoyará la publicación del Mercurio de Madrid, y en Lima, las élites y el gobierno virreinal apoyará la edición del Mercurio peruano. ¿Ya? Ahora, despotismo ilustrado, ya les dije, ¿no? Los reyes necesitan modernizarse. Inglaterra está creciendo, está en plena revolución industrial, y muchos gobernantes quieren imitar eso, pero evitar que haya también esos problemas políticos como los que pasó Inglaterra con una larga guerra civil. Entonces la idea es modernizar de manera vertical y autoritaria, ¿no? Y hay varios gobernantes que hacen eso. Para el caso peruano, como parte del Imperio Español, ¿se acuerdan de las reformas borbónicas? Ya, eso fue importante. Acá está la emperatriz de Austria, María Teresa, ya, que impulsó un montón de reformas. Por si acaso, María Teresa es la mamá de María Antonieta, ¿ya? Que hizo casar a su hija con el príncipe de Francia para buscar una alianza entre Francia y Austria. Entonces, progreso social, pero controlado. Reformas, pero si el pueblo se rebelaba, se le reprimía. Reorganizan la burocracia, ya no van a aceptar la compra de cargos públicos. Una reforma importante que hicieron las monarquías europeas es que quien asuma el cargo público tiene que concursar y tiene que tener estudios, ya no a dedo o por pagos, ¿no? Sí, porque ya la iglesia ya no compraban los cargos, pero sí en los cargos de gobierno, ya no hay.
El libre comercio, por si acaso, el primer país que da su decreto de libre comercio, creo que lo he mencionado, es España, no Inglaterra. Se va a abolir la servidumbre y se promueve la tolerancia religiosa. ¿Y qué es el regalismo? Que la máxima autoridad es el rey, no el papa, no la iglesia. Ahora, el problema es que estas reformas generan, en el caso del Imperio Británico, por tantas guerras y gastos por esas guerras, hicieron una serie de reformas tributarias que afectaron a las colonias, sobre todo a estas 13 colonias inglesas en América del Norte. ¿Ya? Estas reformas, los mismos colonos pidieron, ¿no?, tener representación en el Parlamento en Londres para que ellos puedan expresar, ¿no?, la palabra, la voz de las colonias y que no se tomen decisiones sin tomarlos en cuenta. Pero el gobierno en Londres rehusó. Las protestas populares llegaron al extremo ya contra estos impuestos, que en 1770 las marchas fueron reprimidas brutalmente, ¿no?, por las tropas inglesas. Ahora, estas reformas son totales, todos los productos suben de precio, suben los impuestos y les quitan y les imponen restricciones económicas a los colonos. Por ejemplo, les prohíben hacer licor, les prohíben hacer herramientas, les prohíben hacer armas, les prohíben hacer pólvora, les prohíben hacer sus barcos, les prohíben conquistar más territorios. ¿Ya? El resultado, en lugar de aplacar, eso fue, diremos, es como tirar gasolina a un incendio. Porque justamente en esa época está la influencia de la Ilustración y de las ideas liberales. Y el punto final es el impuesto del té. Ese día fue el intolerante, ¿no? Incluso las medidas que se dan entre 1767 al 69 les llaman leyes intolerables. Pero la gota que derramó el vaso es el motín del té. ¿Ya? El 16 de diciembre del 73, los colonos disfrazados de indios tiran el cargamento de té al mar. Diciembre del 73. ¿Ya? Al año siguiente, los colonos reunidos en Filadelfia rompen relaciones comerciales, proclaman el libre comercio y permiten que barcos españoles, franceses y holandeses ingresen a sus puertos. ¿Ya? ¿Por qué estos tres países? Porque estos tres países son los que fueron derrotados en la Guerra de los 7 Años por Inglaterra, e Inglaterra les quitó colonias en América. Y estos países aprovecharon para apoyar a los colonos contra Inglaterra, ¿no? Ahora, al año siguiente empezó la guerra, ¿no? El 74 ya habían hostilidades, escaramuzas, marchas, pero el 75 en abril llegan la infantería británica y ya empieza la guerra, ¿ya? Ahora, la guerra empieza. Al inicio, las tropas patriotas no la pasan bien, pero recibirán mucho apoyo de Francia, España y Holanda. Y las campañas finales, entre 1780 y 81, dan lugar a sucesivas victorias de los patriotas con apoyo de estos países. Charlotte, Pensacola, y la última gran batalla fue Yorktown. Esta fue tan importante que el mismo jefe del ejército británico, el duque de Cornwallis, va a ser capturado como prisionero, ¿no? Fue un rochizazo. Después se negoció el Tratado de Versalles o Tratado de París, en el que Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, que a su vez estas tienen, ¿no?, su independencia es garantizada por Francia, España y Holanda. ¿Qué consecuencias tendrá este proceso? Para empezar, recuerden que es la primera colonia que se independiza y se forma como un Estado liberal y democrático, aplicando todas esas ideas de la Ilustración. Y esas ideas de la Ilustración se reflejarán en la Constitución de 1787. Y este movimiento, esta independencia, va a influenciar en la Revolución Francesa y en la independencia de los países hispanoamericanos como nosotros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Seguro? Ya, Revolución Francesa. La definición está clarita, ¿no? Un proceso dirigido por la burguesía con base popular que puso fin al antiguo régimen, provocando un cambio profundo en las estructuras francesas de fines del siglo XVIII y obviamente influenciando en todo el mundo, ¿ya? Por eso, el inicio de la Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. ¿Claro? ¿Cuáles son las causas de este proceso? Los gastos alucinantes que tiene el gobierno francés en las guerras, ¿sí? En la guerra de los 7 años, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en las grandes fiestas y construcciones, renovaciones que hacen en los palacios de París. Estos son gastos impresionantes que generan que en 1788 Francia esté en bancarrota, ¿ya? Y justo en ese año también se produce la crisis del trigo. El trigo es el producto más importante de la agroindustria francesa para producir harina y el alimento básico de los franceses es el pan, ¿ya? El resultado es que hay hambruna en 1788, ¿ya? La gente no, hay una escasez de alimentos. Y encima, el modelo económico, que es la fisiocracia, no permite que haya apertura de mercado. Por eso los radicales franceses gritan en la Asamblea Nacional, laissez-faire, laissez-passer. Es decir, que el gobierno deje hacer, ¿ya? Que no se mete en nada y que abra la frontera. Laissez-faire, deja hacer, laissez-passer, deja pasar. Y para hacer eso tienes que bajarte el modelo económico francés basado en la fisiocracia y aplicar un modelo de libre mercado. Y eso es lo que no quieren los hacendados, ¿ya? Eso es lo que no quieren los hacendados. Ahora, crisis del absolutismo, el cuestionamiento de los ilustrados al absolutismo es bien claro. Y obviamente la desigualdad, ¿no? ¿Qué significa antiguo régimen? Es ese orden jurídico social que da privilegios a la nobleza y al clero, ¿ya? Y al pueblo que le da, solo le da obligaciones, deberes. ¿Ah? ¿Qué deber? Pagar impuestos. Y la nobleza y el clero no pagan impuestos. ¿Ya? Entonces, el gobierno que está en bancarrota pide préstamo a los banqueros de Francia. Los banqueros de Francia obligan al gobierno a hacer unas reformas. ¿Qué reformas? Reformas tributarias que obligan al clero y la nobleza a pagar impuestos. ¿Ya? Tienen que pagar impuestos. Si no, ¿cómo? Pues, bien. ¿Alguna pregunta? Porque ya arrancamos con datos, ¿ah? Chicos, la crisis del trigo. El trigo es el principal alimento, ¿ya? Estas hambrunas, esta escasez y subida de precios generan grandes movilizaciones populares. Y encima no hay plata. Y encima el mercado está cerrado a importaciones de alimentos. Ya, pues todo eso es, ya, eso es gasolina para un incendio. Y ese incendio empieza cuando
se convoca a elecciones para la formación del Parlamento o Estados Generales. En el Gran Teatro del Palacio de Versalles se reúnen los representantes de los tres estamentos, representantes de la nobleza, del clero y del pueblo. Y el ministro Jacques Necker presenta las reformas. Las reformas tienen que ser aprobadas, dice Necker, por una votación mayoritaria para que no le digan a Luis XVI que es un autoritario, un déspota. Bueno, viene el problema de la elección. ¿Por qué? Según las tradiciones medievales, cada estamento un voto. O sea, se reúnen en salas aparte. El clero, debaten, votan y sale de ahí un voto. Lo mismo la nobleza, lo mismo el pueblo. Y obviamente, si esto iba a pasar así, el clero y la nobleza no iban a aceptar pagar impuestos. Como ellos son los hacendados, no iban a aceptar la apertura del mercado. ¿Ya? Así de simple. Entonces, el debate se hizo terrible y Luis XVI tomó la decisión de cerrar los estados generales o parlamento y buscar hacer las reformas sin que nadie se pelee, sin mucho roche, ¿no? Pero al final no logró hacer nada. ¿Ya? La población seguía haciendo marchas y protestas y un grupo de diputados del pueblo, con algunos curas y algunos nobles, se reunieron en un club deportivo de París que tenía un coliseo techado para el tenis. Y ahí estos diputados juraron, de ahí sale el juramento, ¿no?, del salón del juego de la pelota, juraron convertir a Francia en una monarquía constitucional. Mientras están reunidos se produce lo de la Bastilla. ¿Ya? ¿Qué era la Bastilla? Una antigua fortificación medieval, pero que en esa época, 1789, funcionaba como almacén de armas de la ciudad. Y los radicales, ¿ya?, buscaron tomar este palacio para tomar las armas y obligar al rey y a la Guardia Real para volver a restituir al Parlamento. Esa era la idea. Ahora, se suponía que la Guardia Nacional, que es una especie de policía de París y de las ciudades francesas, tenía que disolver la manifestación, pero no. Ese día, la Guardia Nacional se unió con los radicales y la Guardia Nacional usó sus fusiles y cañones para atacar la Bastilla. Por eso se produce la toma. ¿Ya? Es alucinante, ¿no? Se supone que la policía debería poner orden, pero no, al contrario. Al contrario. Ahora, con la Bastilla tomada, el pueblo armado, unido a la Guardia Nacional, se restablece el Parlamento, pero que se va a autodenominar Asamblea Constituyente. En agosto, obligan al rey a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la base y los puntos básicos para el debate para la Constitución de Francia. Durante ese periodo se van a abolir los derechos y privilegios de los señores feudales y de la Iglesia. Y a la Iglesia, Constitución de Civil del Clero, la convierten en una institución que pagará impuestos y no tendrá privilegios tributarios ni jurídicos. Son ciudadanos. Punto. Se crea hasta ese momento, toda persona que se moría y no tenía testamento, la iglesia se quedaba con los bienes. Eso se va a prohibir ahí. Y crean los franceses la Sociedad de Beneficencia Pública. ¿En qué consiste eso? Todos los bienes de personas que no tienen descendientes o testamento pasarán a ser administrados por estas sociedades para que beneficien a los huérfanos, niños de la calle, madres adolescentes,
madres abandonadas, ancianos abandonados, heridos de guerra, enfermos, loquitos, la beneficencia. ¿Ya? ¿Está claro? Y al final la Asamblea Constituyente saca la Constitución de Francia, convirtiendo a Francia en una monarquía constitucional, dándole el poder máximo al Parlamento en 1791, dando lugar a un nuevo modelo político, la Asamblea Legislativa, que será rechazada por muchos gobernantes europeos que movilizarán a sus tropas, austriacos y prusianos, para amenazar a Francia para que restituyan los poderes al rey. Ante esa situación, ya, la Asamblea Legislativa declara la guerra y se produce la primera batalla de Valmy, donde no hay una victoria clara, pero el gobierno revolucionario frena el avance de los invasores. Al mismo momento, la población de París asalta el Palacio de las Tullerías y la familia real es puesta como si fueran ¿no? Como una especie de prisión domiciliaria. Ahora, el problema es que los reyes escapan y los agarran en la frontera. Los regresan a París, los juzgan por traición, los destituyen, les suspenden sus funciones, se crea la república y ordenan la ejecución del rey primero y luego de la reina por traición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nada, ya. Muerto el rey, la Asamblea Legislativa se convierte en Convención Nacional y van a gobernar directamente. Y el jefe de la convención será el diputado. ¿Saben cómo se llama el jefe de la convención? El diputado Maximilien Robespierre. ¿Ya? Maximilien Robespierre. Durante esos años Francia está siendo atacada por la primera coalición, liderada por Austria, Prusia y Gran Bretaña, a la que se unió Portugal y Suecia. ¿Ya? Al mismo tiempo hay rechazo en algunas zonas de Francia a las medidas de la revolución y sobre todo a una medida que va a afectar a los campesinos. El gobierno se le ocurre bajar el precio del trigo para que la gente tenga, ¿no?, comida. Pero eso afecta pues a los campesinos, así que los campesinos se rebelan y el gobierno de los jacobinos, así se llama el partido que gobierna, jacobinos, se llama así porque fue fundado en un monasterio, el monasterio de San Jacobo en París. Y los que fundan ese partido son curas, pero son curas radicales. El resultado es que el ejército tiene que pelear en las fronteras contra austriacos, prusianos y británicos y al mismo tiempo mandar tropas para reprimir a los campesinos. El ejército se reúne, el alto mando, y toman la decisión de dar un golpe de Estado. El directorio es un gobierno del alto mando del ejército francés.
Ahora, en el alto mando francés, muchos generales no quieren a Napoleón. Ya saben qué pasa, ¿no? ¿Qué hacen a Napoleón? Lo mandan a 2 campañas suicidas. Primero a Italia, al norte de Italia, para abrir un frente y hacer que los austriacos salgan del ataque directo a Francia y defiendan sus posesiones en el norte de Italia. Ahora, a Napoleón lo mandan con poco ejército, pocas tropas, pero Napoleón gana sucesivas batallas a los austriacos. Y en el norte de Italia, muchas ciudades que eran sometidas al imperio austriaco son liberadas por Napoleón. Y hay estatuas del libertador Napoleón Bonaparte en muchas ciudades del norte de Italia. ¿Ya? Yo he visto eso y por ahí tengo fotos. ¿Ya? Si me hubiera tocado hacer la separata, la hubiera puesto. Pero bueno. Y luego Napoleón lo mandan a una campaña más brava, pero lo mandan a atacar la India. ¿Ya? Pero para eso tiene que pasar por Egipto. Esa campaña fue un desastre. Un enorme ejército francés es derrotado, capturado y muerto en esa campaña. Napoleón ¿no? sale, le ordenan que se retire antes de que sea capturado. Y él, pensando que al llegar a Francia lo van a juzgar y lo van a meter preso, cuando llega a Francia, ve que la prensa lo apoya a él. Y la prensa critica al gobierno y le echa la culpa al gobierno del desastre de la campaña de Egipto. Napoleón, al ver eso, se junta con muchos oficiales, generales y políticos y dan un golpe de Estado. Le dan un golpe de Estado, ¿ya? Y ese golpe de Estado genera un nuevo modelo de gobierno llamado consulado, donde gobiernan 3 cónsules y Napoleón es el cónsul vitalicio. Napoleón, en su gobierno del consulado, es un gobierno autoritario y dictatorial, por si acaso. Cierra el parlamento, ¿ya? ¿Qué más hace? Prohíbe la libertad de expresión y todos los periodistas que lo apoyaron los mete presos. Y encima restablece todos los poderes, beneficios y propiedades de la Iglesia, estableciendo el concordato con la Iglesia Católica, ¿ya? Donde la Iglesia volverá a tener sus privilegios y propiedades. Pero eso es una traición pues, a los ideales de la revolución. Es muy astuto Napoleón, ¿no? Y él lo dice en sus memorias después, bueno, Francia es católica, ¿por qué me voy a pelear con la Iglesia? ¿No? Es un error pelearse con la Iglesia. Ahora, durante esos años establece una serie de tratados de paz y alianzas. Una alianza militar con España y un tratado de amistad y paz con Austria, Prusia y Rusia. Durante el consulado sigue en guerra con Inglaterra, Portugal y Suecia. ¿Ya? El resto de países han logrado acuerdos y tratados importantes. Y durante esa etapa del consulado, Napoleón hace el Código Civil, junto con sus hermanos y otros políticos, el Código Civil Napoleónico, donde pone todas las leyes que se han dado desde la Asamblea Nacional, ¿no? En un solo código. Y Napoleón dice que eso debe ser, ¿no? Debe imponerse en todo el mundo. Y para hacer eso, se autoproclama emperador, ¿ya? Y viene la última etapa de la revolución, el periodo imperial, ¿ya? Donde Napoleón plantea una serie de cosas, ¿no? Primero, el decreto de Berlín, que es el bloqueo continental contra Inglaterra. Bloqueo que va a ser rechazado por Rusia. Y Napoleón entra en guerra con Rusia. Mantiene su alianza con Austria, con España y con Prusia. ¿Ya? Pero mete la pata porque se termina peleando con todos. Termina invadiendo España, generando ¿no? que haya mucha tropa francesa peleando en mantener la conquista de España y lanza una campaña militar enorme, el ejército más grande de Europa nunca antes visto, para conquistar Rusia. Ya saben qué le pasó, ¿no? Perdió por goleada. ¿Sí? Y después vienen, ¿no? Derrotas sucesivas que obligan a Napoleón a renunciar. A Napoleón lo ponen en una especie de arresto domiciliario en la isla de Elba, en el Mediterráneo, y se escapa.
Se logra escapar. Regresa y en 100 días mantiene un gobierno que se caracterizará por tratar de derrotar a sus enemigos, ¿no? Lanza una campaña, la campaña de Waterloo. ¿Por qué Waterloo? Porque ahí están las tropas británicas, y la idea de Napoleón era derrotar a los británicos en Waterloo y luego entrar a Alemania y derrotar a las tropas prusianas. Pero los ingleses aguantaron y las tropas prusianas llegaron y rodearon a las de Napoleón y fue derrotado terriblemente, ¿no? Las tropas de Napoleón terminan siendo derrotadas, Napoleón lo mandan, ¿no?, exilado a la isla de Santa Elena en el medio del Atlántico. Ahí sí ya no puede regresar y se muere. Consecuencias de la revolución: abolición del absolutismo en casi todos los países europeos, disolución de los privilegios estamentales, es decir, de la iglesia y del clero, abolición de la servidumbre y los derechos feudales en casi toda Europa. Ya, esos son grandes logros. Y las ideas de Napoleón, pues, van a ser, ojo, van a ser imitadas, o sea, Miranda, San Martín, Sucre, Bolívar, tienen a Napoleón como su máximo ídolo, su ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, ya nos vamos a los ejercicios, porque si no ya no hay tiempo. ¿Ya? Los voy a anotar acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro o no todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Si no, ya para la próxima clase las ponen todas, todas las preguntas que tengan, las ponen para el inicio, ¿sí? Pero acuérdense, porque después, ahí les digo, ahí están las preguntas, ¿ya? Ahí están las respuestas, las he puesto en el chat. 1, Colombia. 2, Argentina. 3, Chile. 4, Alemania. Y 5, Dinamarca. ¿Ya? Ahora, la primera revolución industrial es la puesta en práctica y en desarrollo tecnológico de todos los avances científicos desarrollados. Acá podemos ver, ¿sí?, todas las teorías de la mecánica de Newton puestas en práctica. ¿Claro? Todas las teorías de la mecánica de Newton que están en su libro Principia Matemática, ¿no?, lo que hace James Watt es ponerlas en práctica. Y antes de James Watt, ¿no?, Arthur Newcomen lo había hecho. Entonces, lo que hace Watt es patentar este sistema. Y esta es la rueda que mueve la maquinaria para, a ver, la agricultura. ¿Para qué? Para la textilería. ¿Para qué? Para los ferrocarriles, para los barcos a vapor, luego los automóviles, luego los aviones. Y al mismo tiempo se desarrolla tecnología avanzada para las telecomunicaciones, utilizando el cableado de cobre para transmitir, ¿no?, pulso eléctrico. Bien, señores, ahora sí, me retiro. Muchas gracias por su atención. ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Listo. Nos vemos, señores. Cuídense mucho.